Pues nuevamente, bienvenidos a todos, muy buenos días y arrancamos entonces con cálculo de aguinaldo en el sistema de Compact y Nómina. Prácticamente eso es un seminario, es un evento muy rápido, porque el proceso de cálculo de aguinaldo dentro del sistema pues es bastante sencillo y solamente hay dos procesos de cómo hacer el cálculo de aguinaldo. Pero vamos a abarcar un poquito más allá de ello, ¿no? Vamos a hablar un poquitito del marco legal, que es muy poco respecto al aguinaldo, en lo que me compete para el proceso de aguinaldo dentro del sistema. Vamos a ver marco legal, consideraciones en el cálculo. Vamos a ver el cálculo manual de aguinaldo. Vamos a ver también cálculos de impuesto. El sistema nos va a calcular en dos procesos el cálculo de ISR. Con base a la ley de ISR, artículo 96, y con base al reglamento de la ley de ISR, donde es una opción para calcular este tipo de concepto, ¿no? Recordemos que el artículo 174, pues bueno, nos habla que es una opción para calcular el ISR en ciertos conceptos. ¿Qué conceptos? Puede ser aguinaldo, puede ser PTU, puede ser algunas primas vacacionales, puede ser algún bono, algún concepto que se entregue de forma anual. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nos da la opción, el reglamento, para calcular a través de este procedimiento. El sistema lo realiza. Vamos a ver también, pues ya el proceso, ya de forma práctica dentro del sistema, cómo hacerlo e ir validando cada uno de los puntos. Dentro del marco legal, pues bueno, quien sustenta y cuál es la base de esto, pues es el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos habla que todos los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo de forma anual y que además se debe de pagar antes del 20 de diciembre. ¿Vale? Entonces tenemos suficiente tiempo para hacer el proceso del cálculo y esto no debe de ser menos de 15 días. Recordemos que 15 días de salario es la prestación mínima de ley para efectos de aguinaldo. Salvo que dentro de la empresa pues no tengamos 15, tengamos 20, tengamos 25, tengamos 30. De entrada, esos días se tuvieron que haber configurado al momento de iniciar a trabajar ya con el sistema de Compact y Nómina, porque eso juega para el tema de la base de cotización, ¿vale? Entonces, y si no lo hicimos, si metimos manualmente ese valor en el campo del empleado, pues bueno, para efecto del cálculo de aguinaldo, sí tenemos que ir a esa tabla de prestaciones y realizar el ajuste correspondiente. Entonces, pues ya lo que nos habla este artículo prácticamente es la fecha, límite para pagar aguinaldo y cuántos días son de salario por lo menos. Dentro de este mismo artículo 87, pues bueno, nos habla que aquellos que no hayan trabajado todo el año, pues prácticamente tendrán derecho a que se les pague de forma proporcional. Y esto también el sistema lo realiza. ¿Con base a qué? Con base a la fecha de alta. Si la persona se dio de alta el 1 de enero y se retira el 1 de febrero, pues obviamente el sistema le va a calcular lo proporcional. De hecho, eso lo genera y lo calcula en el proceso de finiquito. Ahí nos genera la parte proporcional de aguinaldo. En su momento, cuando se da de baja el empleado, ¿no? Vámonos también entonces a ver dónde vemos este tema de las tablas de prestaciones. Las tablas prestaciones mínimas de ley la encontramos dentro de la empresa de Compact y Nómina. En la barra de menú, en tablas de prestaciones. Anteriormente estas tablas se encontraban dentro de tablas de la empresa, pero por mejoras del sistema se decidió crear una tabla específicamente para las prestaciones mínimas de ley o las prestaciones de ley. Y dentro de ella, pues vamos a encontrar esta ventana que se llama catálogo de tipo de prestaciones, en donde de forma predeterminada tiene dos tablas o dos tipos de prestaciones, de confianza y sindicalizados. Entonces, si yo tengo empleados de tipo sindicalizado, pues yo puedo modificarlo específicamente para los que van a hacer un año o un año de antigüedad, cuántos días les corresponde de vacaciones, cuántos días de prima vacacional, cuántos días de aguinaldo. Como lo comentábamos al inicio, esta tabla se tiene que haber configurado en caso de que no trabajemos con prestaciones mínimas de ley
se tuvo que haber configurado al inicio de empezar a trabajar con nómina, porque de aquí nace, de aquí me genera el factor de integración para los empleados. Como también puedo ponerlo directamente en la columna de factor de integración. Pero bueno, en este apartado nosotros configuramos cuántos días de aguinaldo les corresponde a cada empleado con base a su antigüedad. Ahora, aquí tenemos dos tipos de prestaciones, como comentábamos, tenemos de confianza y sindicalizado. Dentro de estas podemos crear otros tipos de prestaciones. Puede ser confianza administrativo, confianza taller, confianza ventas, ¿sí? Porque a lo mejor los de venta les damos 15 días de aguinaldo, pero los de taller pues les damos a lo mejor 20 días de aguinaldo. Y todo ese tipo de prestación pues se lo asignamos al empleado dentro de ¿dónde? Pues del catálogo de empleados. Entonces tenemos que validar que estas tablas pues tengan el valor correcto de acuerdo a los días de aguinaldo que vamos a entregar. Entonces, ¿qué consideraciones debemos de tener con este proceso del cálculo? El aguinaldo se debe calcular en un periodo ordinario o en un periodo extraordinario. Esa es una de las preguntas que generalmente se hace una persona que va a empezar o va a hacer su primer cálculo de aguinaldo, o a lo mejor, y todavía le generaron dudas cuando alguien le dice, no, tienes que generarlo en un periodo ordinario, o no, lo tienes que hacer en un periodo extraordinario, porque así lo hemos hecho. Y bueno, ¿con qué artículo se calcula el concepto de ISR? ¿Con qué procedimiento? Y si las incidencias como faltas o incapacidades afectan al cálculo de aguinaldo. Recordemos que las faltas injustificadas, los permisos, pues eso sí afectan si la empresa lo considera. Las incapacidades no se consideran o no se deben de restar al cálculo de aguinaldo. Digo que no se deben porque en algunas empresas sí lo hace, sí lo resta. Entonces, las faltas sí pueden afectar al cálculo de aguinaldo. Entonces, esto ya dependerá de quiénes, pues dependerá prácticamente del control interno o de las reglas que se tengan en el negocio. Ahora, regresándome un poquito a la primera pregunta, ¿con qué el aguinaldo, con qué periodo, tipo de periodo se debe de calcular el aguinaldo? De entrada, la mayoría lo calcula en un periodo extraordinario. Y lo calcula en un periodo extraordinario porque así lo venimos haciendo por costumbre o porque alguien nos dijo que ahí es donde se tiene que hacer. Y bueno, de acuerdo a guía de llenado, que es la que nos especifica, nos indica qué es un tipo de nómina, la periodicidad. Bueno, aquí específicamente, hablando del tipo de nómina, página 18 de la guía de llenado del recibo de nómina, nos dice que como extraordinaria, como nómina extraordinaria, se clasifica aquella nómina que incluye conceptos que no son objeto de pago de manera periódica o habitual. Por ejemplo, pagos por separación, aguinaldo o bonos. Entonces, dice, bueno, entonces el aguinaldo lo tengo que calcular en un periodo extraordinario. Recordemos que este tipo de periodo, el sistema automáticamente lo crea y comprende de un solo día. Fecha de inicio y fecha final es el mismo día. Entonces muchas veces nos vamos por esto. Pero también en la página 35, donde nos habla de periodicidad pago, fíjense que lo que indica, se debe registrar la clave de periodicidad de pago en que se realiza el pago del salario al empleado o trabajador asimilado. En el caso de que en un mismo comprobante se incluya nómina ordinaria y un concepto extraordinario, y recordemos que el concepto extraordinario puede ser aguinaldo, puede ser un bono, puede ser PTU. Entonces dice que, por ejemplo, para la última quincena se realiza el pago del sueldo más el finiquito. Aquí pone un ejemplo. Entonces, en el campo periodicidad pago se le debe ingresar la clave 04. Aquí ya nos habla de un tipo de nómina ordinaria. En conclusión, el cálculo de aguinaldo, el cálculo de PTU lo podemos hacer en un periodo extraordinario y en un periodo ordinario. ¿Esto de qué depende? Ya aquí tenemos la base donde me da la pauta para decir, bueno, lo puedes calcular en un extraordinario o en un ordinario. Pero ¿quién determina esto?
Pues prácticamente el control interno de la empresa. Si el control interno de la empresa dice, los conceptos que se entregan de forma anual se van a calcular y a timbrar en un periodo extraordinario, entonces se tendría que hacer en un periodo extraordinario. Si dice que se tiene que generar en un periodo ordinario, pues en un periodo ordinario, pero esto ya dependerá totalmente de ustedes. El hecho de que yo calcule en un periodo ordinario el concepto de aguinaldo, yo también puedo tener la decisión de indicarle al sistema con qué procedimiento quiero que me calcule el concepto de ISR. Si con el artículo 96 o con el artículo 174. Pero si yo lo calculo en un periodo extraordinario, ahí sí el sistema solamente me va a calcular el concepto de ISR de acuerdo al reglamento 174 del reglamento de ISR. Entonces, hasta aquí espero que quede muy claro el tema de en qué periodo lo podemos calcular. Vámonos entonces al tema de cálculo manual de aguinaldo. En el cálculo manual de aguinaldo es bastante sencillo. Digo, calcular cuántos días. Ya el tema de cálculo de ISR solo vamos a ver dentro del sistema. Entonces, para calcular el aguinaldo, lo único que necesitamos pues, son los días trabajados. Restar incidencias. ¿Sí? Dividir los días totales entre los días del año. Multiplicar los días del aguinaldo por días de aguinaldo, ¿vale? O sea, el factor que nos dé en el punto 3 lo multiplicamos por los días de aguinaldo, que es la prestación mínima de ley. Y una vez que tenemos esos 15 días, pues simplemente los multiplicamos por el salario diario que tenga el empleado. Y así de sencillo nos genera entonces el tema del importe del aguinaldo de una persona. Es días trabajados menos incidencias. El resultado que nos da de ahí, pues lo dividimos entre los días del año y de eso, pues lo multiplicamos por el factor de 1 o el resultado que nos dé y lo multiplicamos por el salario diario. Ahora, respecto a la parte grabada y parte exenta. Recordemos, bueno, ahorita a mí se me pasó. Déjenme hacer el movimiento muy rápido porque vamos a nos está grabando, solamente imagínense que lo vean, va a decir que qué bárbaro. ¿En cuánto está la UMA? La UMA está en 89.62. Entonces, prácticamente este es mi base, del cual yo voy a tomar los 30 UMA. Anteriormente decía el salario mínimo de la zona general, pero pues eso ya se derogó, ahora es con base al valor de la UMA. Generalmente cambia cada año. Entonces, 89.62 por 30, que es la parte exenta. Pues obviamente aquí nos dice que son 2.688.6. Déjenme hacer la corrección. 2.688.6. Esa sería la parte exenta. Entonces, si el aguinaldo es de 2.500, pues todo estaría exento. No estaría grabando absolutamente nada para cálculo de ISR, pero si rebasa los 2.688.6, entonces eso ya estaría grabando. Denme un momento nada más. Estoy haciendo la corrección. 2.688.6. Denme un momento. Listo. Me parece que ahí ya están viendo la pantalla. Sí, perdón, hice una corrección porque tenía el valor de la UMA del año pasado. Y comentábamos esto, ¿no? Recordemos que para efectos de la parte exenta y la parte grabada, el valor de la UMA actualmente es 89.62.
¿Y qué nos dice la parte exenta del aguinaldo? Bueno, es que son 30 salario mínimo de la zona general. Eso ya cambió. Ahora es con base a la UMA, ¿no? Entonces, 30 por 89.62, prácticamente la parte, el tope, para que sea exento el aguinaldo, sería de 2,688.6. Vamos a pensar que estamos recibiendo un aguinaldo de 10,000 pesos. Entonces, a esos 10,000, pues le vamos a restar la parte exenta, de tal manera que el importe que va a jugar para cálculo de ISR serán los 7,311.4. Entonces, hay que determinar, revisar y proyectar el ISR del empleado. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque si yo meto el concepto de aguinaldo en un periodo ordinario, y calculo todo con el artículo 96, pues obviamente se va a elevar mucho la retención de ISR. Y ahorita lo vamos a ver en lo práctico, ¿sale? Entonces, hasta aquí, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Sí, me comentaban que no se veía la presentación, es correcto, Rigoberto, ahí estaba haciendo una modificación y una disculpa. Vámonos entonces al proceso del cálculo de aguinaldo. Antes de entrar directamente al sistema, a empezar a hacer el cálculo, porque de repente me llama y me dice, oye, ¿y cómo deshago ahora el cálculo de aguinaldo? ¿Por qué hiciste? No, pues ya calculé. ¿Y cómo lo elimino? Porque me dice que no lo vamos a entregar pues en este periodo, en esta semana o en esta quincena. Ok. Entonces, hay que posicionarse, hay que poner los dos conceptos en la prenómina y hay que borrar el importe de días, el valor, y volver a recalcular para que te dé cero. Pero antes de hacer el cálculo o de hacer un proyectado, respalden la empresa, por favor, porque así pueden proyectar hasta el cambio del salario. Y si no les gustó cómo resulta la parte del patrón, la obligación del patrón, pues simplemente restauramos el respaldo y no pasó absolutamente nada. Ahora, debemos definir el periodo para el cálculo de aguinaldo. ¿Lo vamos a realizar en un periodo ordinario o en un periodo extraordinario? Vamos a validar que las tablas de prestaciones sean las correctas, ¿vale? Que sean las correctas. Para que entonces el sistema pues me esté calculando los días de aguinaldo que nosotros hemos determinado. Y validar que la tabla de UMA esté actualizada. Por ahí me pasó un caso donde el cliente me decía, oye, pues es que no me está exentando la parte correspondiente. Yo aquí mi cálculo manual, pues el sistema me dice que son que es tanto y acá me da menos, ¿no? Entonces ya revisamos la tabla de tablas de la empresa y el valor de la UMA. O sea, sí tenía el registro del 1 de enero del 2021, pero prácticamente tenía el mismo valor que del año anterior, ¿no? Entonces, cuando se actualiza el sistema de nómina, pues ya no interviene en esa modificación porque ya detectó que hubo una modificación manual y respeta lo que el usuario puso. Entonces, ese era el pequeño gran detalle, porque no coincidía el cálculo manual con el del sistema. Entonces, recordemos que cuando entramos a la empresa, nos va a mostrar una ventana que se llama selección de tipo de periodo, donde vamos a ver los periodos, los tipos de periodos con los que trabajamos. Y es ahí donde nosotros decidimos si vamos a calcular el aguinaldo en un periodo ordinario, que en este caso sería quincenal, o en el periodo extraordinario. Entonces, si nosotros utilizamos el periodo extraordinario, solamente vamos a encontrar esos dos conceptos, aguinaldo y el concepto de ISR. Y esto es muy bueno cuando de repente tienen establecidos, yo quiero que el empleado me firme únicamente y exclusivamente por el recibo de aguinaldo que le depositamos. Ah, perfecto. Pues eso está muy, muy bueno. Pero como comento, esto generalmente lo determinan ustedes. Y como comentábamos anteriormente, las tablas de prestaciones que tenemos que estar validando, ¿sale? Las tablas de prestaciones pues las encontramos desde la barra de menú, tablas de prestaciones, y
la tabla de UMA la encontramos dentro de tablas de la empresa, apartado UMA, que es lo que estamos viendo a mano derecha. ¿Vale? Entonces, esos dos datos son los que tenemos que tener presente, que sí sean los días de aguinaldo correcto y que sí sea el valor de la UMA correcto, ¿no? En este caso, estamos mostrando una imagen del año pasado, por lo cual en su caso tendrían que tener el de 89.62 con 1 de febrero del 2021. ¿De dónde empezamos o dónde realizamos el proceso de aguinaldo? Lo vamos a ejecutar desde la barra de menú, procesos y opción aguinaldo. Desde esa ventana nos va a mostrar tres puntos, tres apartados principales. Número 1, los periodos que intervienen. En el caso de que estemos calculando el aguinaldo en un periodo extraordinario, no me va a predeterminar el tipo de periodo. Yo tengo que darle clic en el botón agregar, porque puedo tener un periodo quincenal, puedo tener un periodo semanal, y entonces yo le digo, en este periodo extraordinario, quiero que me calcules el aguinaldo de todos los empleados que están en semanal y de todos los empleados que están en quincenal. Si yo genero el proceso en un periodo ordinario, pues obviamente me va a determinar ahí el tipo de periodo en donde se está calculando. En este caso le damos botón agregar, seleccionamos el tipo de periodo quincenal y luego en el punto 2 agregamos las incidencias que hemos determinado a restar de los días de aguinaldo que le corresponde. Ahora, regresándome un poquito aquí, a este punto, pues mostramos que en el periodo extraordinario siempre se calculará con el artículo 174. Aún y cuando en nómina, todavía el concepto aparece como artículo 142. Por ahí nos comentaron, oye, pero ¿por qué sigue apareciendo el artículo 142? Y yo lo acabo de revisar y el artículo 142 habla de otra cosa que no tiene nada que ver con el procedimiento del cálculo de ISR opcional, ¿no? Claro, el concepto no ha cambiado de nombre. Eso sería lo de menos. Nos vamos a catálogo, concepto, le cambio el nombre por artículo 174 y listo. El procedimiento y el cálculo de ISR es correcto. Bien, entonces, una vez que hemos indicado las incidencias a descontar, ya nos podemos pasar entonces al punto 3 y 4, a revisar nada más, porque como comentábamos, en el periodo extraordinario, el artículo procedimiento para cálculo de ISR siempre será el 174 del reglamento. Aquí no podemos elegir. En el ordinario sí, pero lo vamos a ver en la práctica. Y en el punto 4, conceptos que se calculan, pues vamos a ver los dos conceptos que se van a calcular, el concepto 24 de aguinaldo y el concepto 43, y ese es el artículo 142. Y bueno, ya con eso nos vamos entonces al botón procesar. En el momento que le demos en el botón procesar, lo que hará el sistema prácticamente es que nos va a calcular los días de aguinaldo que le corresponde a los empleados. Todavía no nos pone el importe, ¿vale? Todavía no nos pone el importe, solamente nos dice, a ver, con base a tu tabla de prestaciones, con base a los días que elaboró el empleado, le corresponde tantos días de aguinaldo. Ahora, si ya necesito ver el importe, cuánto le corresponde en dinero para efectos de aguinaldo, le damos calcular. Y lo que hará el sistema es que calculará el salario diario con base a los días de aguinaldo que le corresponde. Y ya tenemos entonces en la columna aguinaldo el valor correspondiente. Ahora, yo siempre recomiendo que esta información lo exportemos a Excel. Siempre. ¿Sale? Para que nos quede ahí como un respaldo de lo que el sistema calculó para que no tengamos ningún detalle. Y aquí nos va a mostrar el código, el nombre, días de prestaciones que hemos establecido en la tabla de prestación, días de aguinaldo, aguinaldo en importe, el tipo de periodo, los días trabajados, los días que faltan del año y los días que se están considerando como trabajados. Porque si yo me regreso tantito a esta ventana, aquí hay un campo que dice considerar días que restan del año como trabajados. Entonces, si yo calculo el aguinaldo el día 10 de diciembre,
faltan todavía 21 días para que termine el año. Al momento de darle a habilitar esa casilla o dejarlo así como está predeterminado, lo que hace el sistema es que considera que los 21 días siguientes el empleado va a llegar a trabajar. Aunque no llegue, ya el sistema le va a calcular esos días como trabajados y también para su cálculo de aguinaldo. Listo, hasta aquí sería el tema del proceso de aguinaldo en un periodo ordinario. Ahora, para agregar esos dos conceptos, aguinaldo y el concepto de ISR, pues es muy sencillo porque yo me puedo ir al apartado de configuración prenómina, que es lo que estamos viendo en ese apartado. Denme un momento. Aquí, en configuración nómina. Aquí en configuración prenómina. Y luego le doy F7 para que me muestre una ventanita en donde agrego los conceptos. O simplemente le doy la tecla F7, me va a desplegar una ventana donde yo selecciono qué conceptos quiero ahora ver en mi prenómina. Y eso es muy sencillo agregar. Seleccionamos el concepto de percepción aguinaldo y seleccionamos el concepto de deducción de ISR artículo 142. Y lo pasamos ya a la prenómina. Esto es para que lo tengamos acá de forma rápida, ¿no? Y no tengamos que estar entrando recibo por recibo para revisar cuánto es de aguinaldo. Y así es como entonces se realiza el proceso de aguinaldo. La verdad es que es muy, muy sencillo si seguimos estos pasos. Ahora, ya dentro del recibo, yo puedo entrar y revisar así de forma aleatoria y dar doble clic en el importe y entonces me estaría mostrando el importe total de aguinaldo, la parte grabada de ISR, la parte exenta. Recordemos que aquí la parte exenta de ISR que estamos viendo en este momento, pues es un valor de Loma del 2020, pero sería totalmente distinta a la que tenemos hoy. Ahorita lo vemos en la práctica. Pero no puedo ir empleado por empleado. Imagínense si tenemos 100, 200, 300 empleados, pues eso sería un caos ir uno por uno. Entonces, ¿qué recomiendo? Ejecuta un reporte que se llama ISR, parte grabada o exenta de empleados, de conceptos. Y ahí yo ya puedo generar el reporte, exportar a Excel y lo que tengo que validar es que en la parte exenta, pues obviamente se esté topando lo que corresponde a las 30, al valor de las 30 UMA. Vámonos entonces al sistema. Voy a compartir mi pantalla y vamos a entrar a la empresa. Aquí tengo una empresa que es de recién creación, no tiene absolutamente nada, es totalmente de prueba. Y bueno, comentamos que aquí ya nos están indicando los dos tipos de periodos. En este momento voy a calcular primero en un periodo quincenal, ¿sale? Vamos a realizar el proceso de aguinaldo en un periodo quincenal, periodo ordinario. Vamos a darle a aceptar. Y vámonos a opción respaldar empresa. Bien, hemos realizado el respaldo y ahora con toda la confianza empezamos a validar. Entramos al apartado de tablas de prestaciones. En mi caso, pues vamos a utilizar los valores predeterminados, prestaciones mínimas de ley. Tenemos aquí de confianza, que son 15 días de aguinaldo. Y también sindicalizado, ¿no? Vamos a cerrar y validamos entonces en tablas de la empresa el valor de la UMA. Aquí tenemos el valor de la UMA y aquí tenemos que es a partir del 1 de febrero del 2021. Entonces, haciendo cálculos, pues prácticamente la parte exenta de 89, la parte exenta de aguinaldo sería 89.62 por 30. 2.688.6, eso sería el tope. Listo, tenemos entonces los dos valores principales. Ahora, si dentro del catálogo de empleado tenemos algunos, pues el director y ellos no se les va a entregar aguinaldo porque así lo tenemos establecido, pues entonces ya tendríamos que ir específicamente a ese empleado y decirle, oye, a este pues ni se le calcula PTU ni se le calcula aguinaldo. ¿Sí? Entonces quitamos esas dos
Esas dos casillas. Esto desde el catálogo de empleado, pestaña cálculos. Vamos a buscar a alguien más que tenga un importe más grande. Esa persona, por ejemplo, deshabilitamos las dos casillas, le damos guardar. Listo. Ahora sí, vámonos entonces al proceso de aguinaldo. Vámonos a barra de menú, procesos y aguinaldo. Si observamos, como estamos ejecutando el proceso en un periodo ordinario, que es quincenal, aquí en el tipo de periodo, pues ya no me pregunta o ya no debo de seleccionar qué tipo de periodo. Automáticamente me pone el tipo de periodo de acuerdo a donde estoy, a donde se está generando. Ahora, las incidencias, si voy a agregar incidencias, deme oportunidad, por favor, de agregar incidencias a una persona en la pestaña de días y horas y vamos a agregar que tiene 2 faltas injustificadas esta persona. Vámonos a aguinaldo. Vamos a agregar las faltas injustificadas y cerramos la ventanita. En el punto 3, modo de calcular el ISR del aguinaldo. Miren, aquí me pregunta si quiero que sea con el artículo 142 o con el artículo 96, que es mensual. Entonces yo aquí puedo elegir con cuál de las dos opciones necesito calcular. Vamos a hacer una prueba primero con artículo 142. Aquí me dice que esos son los conceptos que se van a considerar de acuerdo al proceso. Y vámonos a procesar. Me genera una bitácora y vean cómo afecta a esta persona que tiene incidencias. Tiene 2 faltas injustificadas y en el cálculo, pues ya miren, no son 15 días, son 14.91 o 92 si lo queremos redondear. No me ha calculado importe. Me dice que es el tipo de periodo quincenal, días trabajados 347, que son menos las 2 incidencias. Aquí ya no me pone qué tipo de incidencia, sino simplemente incidencia. Y días restantes para que termine el año. Ahorita estamos en un periodo, en el periodo 23, en la quincena 23 del año. Y total de días 363. Y tipo de prestación de confianza. Aquí ya me dice 363 porque faltó 2 días y todos los demás sí me está considerando los 365 días. Vámonos entonces ahora a dar clic en el botón calcular. Y le digo que todos los empleados del periodo. El cálculo va finalizado. Excelente. Ahora ya me está calculando el importe. Y esto es lo que comentamos. Exporten la información a Excel y guárdenos. Déjenlos ahí para que quieran revisar posteriormente si es que alguien le mueve o si hay más de un usuario trabajando en nómina. De repente le mueve por un error humano. Entonces es necesario tener ahí entonces el respaldo y el reporte de cómo el sistema lo generó. Listo. Una vez que hemos generado esto, simplemente cerramos la ventana. En este momento yo no veo acá los 2 conceptos de aguinaldo y de ISR. Comentábamos cómo agrego estos 2 conceptos en la prenómina. Recordemos que la prenómina es, la intención de la prenómina, el objetivo es que tengamos toda la información de lo que estamos pagando desde aquí, desde esa ventanita, sin necesidad de entrar recibo por recibo. Digo, aquí por lo menos son 5, pero sí tengo algunos clientes que tienen sí, una buena cantidad de empleados y sería una locura estar uno por uno, ¿no? Ahora, vámonos a la opción configuración de prenómina, que lo encontramos a mano izquierda, parte inferior. Opción percepciones, deducciones y obligaciones. Y me va a mostrar esta ventanita. Lo que tenemos que hacer es buscar entonces el concepto de aguinaldo, que es el 24. Y aquí lo tenemos. Y lo pasamos a mano derecha. Bueno, voy a darle cancelar. Forma muy rápida de entrar, F7. F7, me abre la misma ventana. Seleccionamos aguinaldo. Me voy ahora a la pestaña de deducciones y vamos a buscar el concepto ISR artículo 142. Y ahí lo tenemos. Es más, ya acomodé para que se vea así juntitos y en orden. ¿Desea grabar la nueva configuración? Sí. Vamos a esperar a que cargue. Y ya estamos viendo aquí,
¿Sí? Si se dan cuenta, estamos viendo aguinaldo y estamos viendo también el concepto de ISR. ISR que corresponde específicamente a esa persona. Ahora, oye, pero quiero ver también los días de aguinaldo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo, también le damos F7, buscamos el concepto de aguinaldo y habilitamos la casilla valor y le damos a aceptar. Y aquí estamos viendo entonces los días de aguinaldo que se le está pagando o se le está considerando. Aquí me causa ruido. Hubo un empleado a quien no le calculamos o deshabilitamos la casilla. Vamos a ver, y si no, pues bueno, a validar, ¿eh? A validar, si no es un detalle del sistema. Cálculo de aguinaldo, ¿sí? No le debería estar generando, ¿eh? Vamos a validar con la marca. Tenemos tiempo porque no debería de calcular el concepto de aguinaldo. Es el empleado número 4. Entramos al sobre recibo. Y sí le está calculando. Vamos a validar esto, ¿eh? Con la marca porque si yo ya deshabilité la casilla no me lo tiene que estar considerando. Regresando al empleado, ya que me lo calculó, pues bueno, vamos a habilitar la casilla. Y eso está muy interesante, sí. Yo creo que es un detalle del sistema. Qué bueno que se presentó. Estamos a tiempo para corregir e informar a la marca. Si me está calculando aguinaldo, pero miren, no me está calculando concepto de ISR. Denme una oportunidad. Vamos a hacer nuevamente el proceso de aguinaldo, muy rápido. Vamos a agregar las incidencias. Sí, sí, sin duda alguna. Es un detalle. Yo tengo la versión 14.1.1, es la más actual. Bueno, validamos entonces, aquí ya tenemos los días de aguinaldo. Tenemos el importe y tenemos su retención. Vamos a irnos sobre el empleado 3. Voy a abrir el sobre recibo. Y vamos entonces a dar doble clic. Entonces aquí ya me está mostrando lo que está grabando. Y como decíamos, esto es la parte exenta, es el tope. ¿Vale? ¿Con base a qué? Bueno, 89.62, que es el valor de la UMA por los 30 días. Esta es la parte exenta. Entonces, sí es correcto. Esto es lo único que está jugando para ISR, para el ISR correspondiente. Y aquí me está mostrando el concepto de ISR artículo 142 con 409.82. Oye, que no quiero que aparezca artículo 142. Bueno, pues muy sencillo. Nos vamos a la barra de menú, catálogos, concepto. Buscamos en la pestaña deducción ISR artículo 142 y escribimos 174. No pasa absolutamente nada. Solo hay que recalcular, hay que refrescar, cerrar la empresa, volver a entrar para que cambie el nombre. Entonces, hasta aquí espero que no tengamos ninguna duda. Me dice, ¿a ti te aparecen importes en otros? Respondiendo a Georgina, dice, ¿a ti te aparecen importes en otros conceptos porque los estás calculando en periodo ordinario? Ok. En este momento ya no me aparece. En este momento, ¿vale? Cuando yo en el recibo de nómina tengo algún concepto, qué buena observación, yo tengo algún concepto aquí con importe, con valor mayor a 0, y no lo tengo registrado aquí en la prenómina, me los muestra acá, en otras percepciones, en otras deducciones. Si se dan cuenta, en otras deducciones tengo unos centavitos. ¿Qué son esos centavitos? Voy a entrar a sobre recibo y voy a ver qué concepto es esos centavitos. Son los punto 07, que es el concepto de ajuste neto. Ese concepto de ajuste al neto yo no lo tengo acá. Si observamos, no lo tengo. Sueldo, séptimo días, horas extras, no tengo ese concepto. Entonces, al no tener el concepto en prenómina, me pone el importe en otras percepciones o en otras deducciones. Entonces, para saber, yo le puedo dar doble clic en otras deducciones y ya puedo ver entonces a qué corresponde ese importe. Espero que haya quedado resuelto ahí la duda, Georgina. Listo. Ahora, ¿cómo reviso la parte exenta?
Esto es muy rápido. Nos vamos a reportes, ISR y ETU, partes grabadas exentas para ISR por empleado. Y desde aquí, bueno, ¿qué me interesa saber? El concepto de aguinaldo. Y no solamente el concepto de aguinaldo, este reporte lo debemos de obtener siempre que entreguemos algún concepto que tenga una parte exenta, ¿sí? Que revisemos, que vayamos viendo al final de cada periodo, ¿no? A mí me tocó trabajar con una empresa, selecciono aguinaldo, ahora les platico así muy rápido. Aguinaldo, si eso es lo que quiero saber nada más. Y le damos ejecutar reporte. A mí me tocó trabajar con una empresa con muy buenos trabajadores del norte, donde la parte grabada y la parte exenta estaban mal en algunos conceptos. Y pues ya estábamos en febrero, ¿no? En febrero de este año y tenían que hacer ajustes y todo. Bueno, lo venimos trabajando desde la base de datos, pero a lo que voy es que no hay que dejarlo, ese reporte de lado. Hay que revisar. Cuando tengamos conceptos con partes grabadas, con partes exentas, perdón, hay que obtener este reporte. ¿Qué es lo que me interesa de este reporte? Bueno, aguinaldo, ver la parte exenta. Como todo se está rebasando, pues prácticamente el tope, todos deben de tener el tope de 2.688.60. ¿Vale? Salvo que ya se haya entregado una parte de aguinaldo anteriormente, pues aquí va a variar. El aguinaldo de los 15 días que estamos viendo ahorita es durante todo el año. Si yo le entregué 10 días en noviembre, pues en diciembre nada más me va a aparecer 5 días. Y me va a calcular la parte proporcional en caso de que quede todavía una parte exenta. ¿Sí? Bien, cerramos entonces este reporte. Espero que no haya ninguna duda y si no, pues vamos respondiendo también respecto a esto. Me dicen, mi sistema Compact Nóminas en la parte exenta marca un valor de 4.200 y solamente me exenta la parte, a ver, en la parte exenta, bueno, marca un valor de 4.200 y solamente me exenta la parte, quiero suponer que es el total, 4.200 y solamente te está exentando la parte de 1.123 pesos, máximo 2.598.60. ¿Será un error en el cálculo? Ya justamente lo que comentábamos ahorita, ¿eh? Si solamente te está exentando 1.123, quiere decir que en algún momento dado, por algún cálculo, por algún proceso de ese aguinaldo, ya se exentó una parte. Y solamente te está exentando lo que resta de las 30 UMA. ¿Vale? O puede ser que la tabla de UMA esté mal. Entonces, con gusto te puedo contactar y revisar ese punto muy rápido. ¿Vale, Luis? Entonces, continuamos. Ahorita ya vimos el proceso de aguinaldo en un periodo ordinario. ¿Vale? En un periodo ordinario, pero con el cálculo o proceso de cálculo de ISR, artículo 174. Y aquí me está calculando el importe de ISR por el aguinaldo y el importe de ISR por su concepto ordinario, por su sueldo. Vamos a realizar nuevamente el proceso. Vean esto. 409.82 más 400, vamos a hacer una prueba. 409.82 más 461.92. Es un importe de 871.74 entre ambos conceptos de ISR. Es el empleado 3. Bueno, vamos a realizar nuevamente el proceso de aguinaldo y vamos a hacer una variante. Vamos a cambiar el cálculo. Ahora que me calcule con el artículo 96. ¿Vale? Y le damos entonces, agregamos las incidencias, faltas injustificadas, calculamos nuevamente, ya me está generando entonces el importe de aguinaldo y cerramos. Ahora vamos a validar que aquí en la columna de ISR artículo 142, pues ya no me aparece ningún importe. ¿Por qué? Porque hicimos la variante de que ahora me calcule el aguinaldo, pero el concepto o la retención de ISR me lo calcule con el artículo 96. Es decir, me lo va a calcular todo. Va a sumar todas las percepciones y me lo va a calcular con ese artículo 96. Y podemos ver que aquí ya hubo una variante. ¿Sí? Entonces, si yo entro al empleado 3, que era lo que habíamos visto antes de hacer el proceso, vean esto. Ya no aparece el concepto ISR artículo 174. ¿Sí?
nada más me está apareciendo ISR y el ISR se eleva. Vamos a, por aquí dejé la calculadora, 871. Esto era lo que me daba cuando se había calculado con la opción del reglamento, 871.74. Sumando ISR del reglamento y ISR de la ley de ISR. Y nos daba un total de 871.74. Ahorita nos está dando un total de 957.41. Y aquí hay que validar porque no va a pasar con todos, ¿sí? No va a pasar con todos, dependiendo el importe que se esté percibiendo, pero la mayoría, sin duda alguna, les puede beneficiar esto, ¿no? Ya luego el tema del ajuste, ya en el tema del ajuste anual, pues veremos entonces lo que corresponde. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario respecto a este proceso? No, ninguno. Bueno, cerramos entonces este proceso. Voy a dirigirme a valor. Voy a borrar valores. ¿Vale? Vamos a borrar valores. Al momento de borrar los valores, que son los días, vamos a calcular nuevamente. Este proceso ya lo conocen. Vamos a indicarle que se paga el 15/12 del 2021, el 31/12 del 2021. Aquí estamos calculando ya la nómina ordinaria. Y vean cómo cambió. Entonces, si en el momento dado usted me dice, oye, pues no lo vamos a calcular siempre en un periodo ordinario. Ya habíamos hecho todo el cálculo. Simplemente agregan la columna aguinaldo valor, se van al primero y le dan borrar valores. Una vez que le dan borrar valores, recalculan la nómina. Lo que va a hacer el sistema es que 0 por salario diario, pues me va a dar 0. Y es como que si no se hubiera calculado el aguinaldo. Ahora nos vamos a pasar a realizar el proceso del cálculo de aguinaldo en un periodo extraordinario. Para eso nos dirigimos a la barra de menú, archivo, selección, periodos y periodo extraordinario. No se encontró un periodo generado para el tipo periodo extraordinario. ¿Desea generarlo? Sí. Recordemos que el tipo de periodo extraordinario comprende de un día. Si yo lo inicio el 1 de diciembre, es del 1 de diciembre al 1 de diciembre. Entonces, aquí debemos de poner la fecha de cuándo se va a entregar el aguinaldo. Vamos a pensar que se va a entregar el día 10 de diciembre. Entonces, agregamos la fecha 10, le damos a aceptar. Ya me indica periodo 1, 10 de diciembre al 10 de diciembre. Y hacemos el proceso. Vamos nuevamente, barra de menú, procesos, aguinaldo. Y vamos a notar que aquí, en el punto 1, periodos que intervienen, no me está asignando el periodo, porque yo tengo que seleccionar lo que comentaba al principio. Yo aquí puedo tener otros tipos de periodos, semanal, y agregarlos. Todos esos empleados que están en diferentes tipos de periodo se van a calcular en un periodo extraordinario. Y vamos a agregar también las incidencias, las mismas, faltas injustificadas. Cerramos la ventana. Y aquí miren, en el punto 3, modo de calcular el ISR de aguinaldo, no puedo seleccionar. Aquí automáticamente y predeterminadamente lo va a calcular con el reglamento. Y aquí tenemos los dos conceptos que van a intervenir en este proceso. Le damos entonces procesar. De igual forma se genera la bitácora, me muestra esta ventanita con los días de aguinaldo y luego nos vamos a botón calcular. Listo, vamos a cerrar entonces. Bien, ahora nos vamos a prenómina. Aquí vamos a ver otra vez los conceptos que veíamos en el periodo ordinario, pero sin valor, sin importes, porque nada más estamos calculando que aguinaldo y la retención. Y listo, aquí ya tenemos los conceptos. De igual forma, entramos al empleado 3, que son los 15 días, su parte exenta y la retención de ISR. Contadores, contadoras, ¿alguna duda hasta este punto? Muy bien. Ahora, vamos a cerrar la empresa. ¿Vale? Vamos a cerrar la empresa. De repente dice, oye, pues resulta que nos cambiaron el día, que no va a ser el día 10, que va a ser el día 11. Bueno,
Como el periodo extraordinario no ha sido autorizado, selecciono el periodo extraordinario y le digo, oye, pues no va a ser el 10, va a ser el día 12. Bueno, 12 no, va a ser 11. Le damos a aceptar. Y si se dan cuenta, cambió la fecha. Esto lo podemos hacer siempre y cuando pues, no se haya autorizado. Y aquí tenemos los valores del aguinaldo. ¿Sí? Listo. Ya todo lo demás del proceso es similar a una nómina ordinaria. Autorizamos el periodo, le damos procesar, hacemos el respaldo antes de cerrar como tal el periodo. Listo. Y cerramos. Una vez que esté cerrando el periodo 1, que era del 11 al 11, me pregunta, oye, ¿y cuál será tu siguiente periodo extraordinario? Siempre pongan del siguiente día, ¿vale? Que no vayan a brincar del año, porque si brincan del año, pues ya, ahí sí ya no pudiéramos regresarnos y modificar la fecha. Entonces le dejamos el 12, por si algo nos va a servir, y si no, pues simplemente se cierra en 0 ese periodo extraordinario. Le damos a aceptar y denme una oportunidad entonces de subir los sellos y timbrar. Los sellos que estamos utilizando pues son sellos de prueba que no tienen ninguna validez. Ok, todos los demás datos. Y hasta ahí porque no voy a hacer conexión con SUA. ¿Vale? Pues nada más quiero timbrar. La contraseña no corresponde. A ver, vamos a validar. Me he de haber equivocado. Listo. Y realizamos el proceso. Emisión de recibos. Fecha de pago. Es el 11/12/2021. Y la contraseña de los sellos. Listo, pues ahí ya tenemos los 5 recibos timbrados. Y bueno, seguramente la mayoría lo hace. Y si no, para aquellos que están empezando con el sistema de nómina y es su primer cálculo de aguinaldo, yo siempre recomiendo que se impriman los recibos de nóminas con el siguiente formato. Porque este formato lo que me muestra es el importe, la parte grabada y la parte exenta. ¿Vale? Y así, pues ya de forma rápida podemos identificar o detectar algún detalle en caso de que se nos haya pasado en el reporte. ¿Sí? Aquí, mire, a diferencia del otro reporte, es que nada más me muestra el concepto y el total. Aquí no, aquí me muestra la parte grabada, la parte exenta y el total, que sería la suma de ambos, grabado y exento. Listo, señores. Así de sencillo se realiza el proceso de aguinaldo en Compact y nóminas. ¿Es válido deducir el pago de aguinaldo en noviembre? Pues obviamente lo puedes entregar en el momento que tú quieras, ¿no? La intención, bueno, de acuerdo a la ley es antes del 20 de diciembre. Tú lo puedes entregar en noviembre, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Si tengo 30 trabajadores en quincenal, pero solo a 10 le pago el día 12 y el resto el día 19, ¿se puede separar y timbrar las fechas de pago? En caso de que sea un periodo extraordinario, es muy sencillo, Diana, simplemente haces el cálculo de aguinaldo, a los que no les vas a calcular, les dejas en valor 0 y recalculas para que obviamente te dé 0. O sea, si le corresponde 0 días de aguinaldo por su salario, va a ser 0 el resultado y el sistema no te va a calcular nada. Entonces ya en otro periodo extraordinario, pues ya calculas los que les corresponde. Eso sería una opción. Lo tendrías que hacer en 2 periodos extraordinarios. Uno en los que sí le vas a pagar el 10 y otro en el que le vas a pagar el día 2. Como también los puedes hacer en uno solo, puedes provocar el error. ¿Cómo? Quítale un dato al RFC y no se va a timbrar, porque el RFC es obligatorio, ¿no? Eso pudiera ser. La fecha del periodo tiene que ser la del pago, preferentemente, Georgina, preferentemente. Araceli Navarrete nos pregunta, ¿es necesario cambiar el nombre en el artículo 142 por artículos? No, no, lo puedes dejar así.
Pero si eres de los que dice, bueno, es que no existe, actualmente sí, ya no existe como tal, lo puedes cambiar, no pasa absolutamente nada, lo puedes dejar o no. Al final del día, el cálculo y el procedimiento para la retención de ISR es correcto. Sí, quien guste. Sí, por supuesto. Yo les envío la presentación, se los envío por correo y de igual forma, a través del mismo correo en que se registraron, les llegará un mensaje indicando cuando la grabas, el video ya se encuentre en YouTube. Bueno, a pegar, ok. Si podrían dar fundamento de pago de aguinaldo en noviembre, el SAT en un caso específico no me lo tomó deducible por pagarlo antes de diciembre. Son incongruentes, sería bueno ver qué fue lo que te indicó la autoridad. Es como cuando le das un finiquito a alguien, pues le vas a pagar el aguinaldo pues en el momento en que se va. No se va a esperar hasta diciembre para que para que se lo pagues, ¿no? Sí sería bueno ahí qué fue la observación que te hizo la autoridad. Pero sí, la mayoría, hay muchas empresas que pagan el aguinaldo en noviembre, ¿eh? Y sin ningún problema. Habría que ver ahí cuál fue el detalle. Sí, la presentación se las enviamos sin ningún problema. Contadores y contadoras, no me queda más que agradecerles. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Hasta luego.